Hola, 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 hola. Imainayan, napayukuikichis, llapallaykichista, kay Guayrawasi, uyariskuna, llaqtamasikuna, wawqipanaykuna, imainayan kakushkankichis, rimapayamusunkis, wawqichaykis, Wilman Kaychiwa Robles. Ña kaypiña kashkayku, kaqmantariki, Guayrawasipi yachay wasinchiswan. La escuela del aire, o la escuela en la radio, Nishan Meriki, Castilla Simepi. Amables oyentes, muy buenos días, reiterado saludo a cada uno de ustedes y por supuesto no me puedo olvidar de saludar hoy día especial, ¿no? Un día de singular importancia para cada uno de nosotros. Hoy es el Día de la Madre, de nuestras mamitas queridas, esa mujer luchadora, sacrificada, que hace mucho por nosotros, ¿no? Hace todo, o ha hecho los que tal vez ya no tenemos nuestra mamá presente. Recordamos, por supuesto, en nuestra mente y en nuestro corazón a esa madre digna, a esa madre luchadora que nos ha dado la vida y también nos ha dado un sitial aquí en nuestra sociedad. Así que hoy es un día de celebración, un día de alegría para nuestras mamitas y, por supuesto, un día también de profunda reflexión. ¿Qué estamos haciendo como hijos por ellas? ¿Estamos visitándola? ¿La queremos o no de todo corazón? ¿Estamos compartiendo lo que hemos logrado, lo que nos ha dado en la vida con ella o no? ¿Cómo estamos? Así que hay que también reflexionar, queridos hijos, hijas. Tal vez se ha peleado usted con su mamita, tal vez con la familia está viviendo mal. Hoy es el momento, el día de la reconciliación con nuestras queridas mamás. Así un abrazo, un saludo efusivo, cordial, fortísimo a cada uno de ustedes, queridas mamás. Así que, amables oyentes, nos vamos de lleno, ahora sí, a las noticias. Edu Noticias en la Escuela del Aire. En la Escuela del Aire, Guayrawasipi Yachay Wasinchis. A continuación, el acontecer educativo en Edu Noticias. Edu Noticias en la Escuela del Aire. Medalla histórica para Apurímac en Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez. La niña Amilet Aleska Chávez Mendoza Ñusta del Ampay, de 6 años de edad, ha logrado una histórica medalla de bronce tras alcanzar el podio en el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez FIDE Perú 2024, realizado en la ciudad de Lima. Dicho evento ha convocado a más de 1.200 destacados ajedrecistas de entre 6 a 15 años de edad provenientes de 23 países del mundo. Apurímac ha brillado con luz propia tras la excelente participación de Amilet Aleska Chávez Mendoza, quien logró la medalla de bronce para nuestro país y para nuestra región de Apurímac. Más informaciones, atención, en la Escuela del Aire con éxito se desarrolló intercambio de experiencias en escuelas saludables el pasado 6 de mayo con presencia del director regional de educación de Apurímac, especialistas y docentes de las UGELs de Huancarama, Aymares, Abancay y Grau, asimismo profesores de Paucartambo, Cusco, representantes de las municipalidades de Huancarama, de Lambrama y de Huanipaca. Se desarrolló la visita de intercambio de experiencias exitosas en las escuelas saludables y ecoamigables de Joya y Tacmara del distrito de Huanipaca. Las comunidades educativas de Joya y Tacmara recibieron con mucha hospitalidad y voluntad a más de 100 visitantes. Esto en el marco de la estrategia escolar Munay Yachayhuasi, mi linda escuela en ámbitos antiguos, que se viene ejecutando desde el año 2011 en dicho territorio. Más informaciones, atención. Realizan romería a la tumba del maestro y escritor Federico Latorre Ormachea. Docentes de la institución educativa 54094
de Cruzpampa, distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas, el pasado 26 de abril en horas de la tarde realizaron una romería al cementerio general de la ciudad de Abancay para visitar a la tumba del maestro y escritor apurimeño Federico Latorre Ormachea. Esto es la Escuela del Aire, Guaira Guasipi y Achayhuasinchis. Más informaciones, atención en el ámbito educativo y cultural. Atención, 5 instituciones de la UGEL de Abancay destacan en el 6º concurso nacional de proyectos de innovación FONDEP 2024. Entre los que destacan, amables oyentes, en este concurso nacional de proyectos de innovación, destacamos a la escuela 54038 de San Antonio. Está el PRITE número 01 de Abancay, Mario Vargas Llosa de Antilla, Curahuasi, Nuestra Señora del Rosario 54003 y el Colegio Antonio Ocampo de la UGEL de Abancay. Felicitaciones a los maestros y maestras ganadoras del 6º concurso nacional de proyectos de innovación educativa. Atención, las últimas. Presentaron el libro Transformando Aulas o Rumbo a la Excelencia Educativa en Apurímac. Atención, amables oyentes, en el auditorio de Micaela Bastidas del Gobierno Regional se realizó la presentación del libro Transformando Aulas o Rumbo a la Excelencia de la Educación en Apurímac. El libro recoge las buenas prácticas educativas ganadoras de los años 2022 y 2023 de la región de Apurímac. Bueno, señoras y señores, más adelante, más informaciones, lo anunciado en la Escuela del Aire. Entrevistas, por supuesto, en Guaira Guasipi y Achayhuasinchis. Nos vamos a una pausa y estamos retornando. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que Guaira Guasipi y Achayhuasinchis. Escuela del Aire, educando en la diversidad. Educando en la diversidad, la Escuela del Aire, Guaira Guasipi y Achayhuasinchis. Estamos en contacto telefónico con la maestra Lucía Chávez. Ella es especialista de buenas prácticas, de innovaciones educativas en la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Ya ha salido hace una semana atrás los resultados, ¿no?, del 6º concurso nacional de proyectos de innovación. Nos va a informar al respecto cómo fue la participación de la región de Apurímac, las UGELs, y qué se viene para adelante, ¿no?, en este tema de las buenas prácticas y las innovaciones. Maestra Lucía Imainayan Ayillanchu, buenos días, bienvenida a la Escuela del Aire. Muy buenos días, maestro Wilman, buenos días al público oyente. Pues estamos aquí muy felices, alegres, contentos por los logros de nuestros docentes que han obtenido en este 6º concurso de proyectos de innovación educativa. Pero antes de repente hablar sobre los procesos que se han suscitado en este concurso, me gustaría saludar a todas las mamás docentes, mamás apurimeñas y peruanas. Por supuesto que hoy día es un día muy grande para todas las mamitas que hacen esfuerzos denodados
por entregar a todos los seres que los rodean. Feliz día a todas las mamitas. Y bueno, paso a decirles que en este proceso felicitar no solamente a los ganadores, sino también a las instituciones educativas que han hecho su esfuerzo por sistematizar sus proyectos que vienen desarrollando en un concurso. No todos pueden ser ganadores ya publicados, pero sí son ganadores porque ellos están entregando el todo del todo a sus estudiantes, y esas experiencias son las que presentan a este concurso. En este proceso, en Apurímac hemos presentado más de 150 proyectos a nivel Apurímac desde las 8 UGEL, pero pues han logrado varios de la UGEL Abancay, la UGEL Andahuayla, Chinchero, Santabamba, Huancarama, y eso pues nos reconforta en la labor que venimos realizando los profesores, los directores, acompañados de los especialistas de UGEL, los especialistas de la DRE y del mismo FONDEP. Son oportunidades en las que podemos mostrar las acciones educativas que venimos desarrollando con nuestros estudiantes, y en realidad los ganadores máximos son los estudiantes, son nuestros estudiantes que día a día aprenden más, día a día se enfrentan a nuevas competencias, a nuevos retos, y entonces Apurímac le dice: estamos a la vanguardia. En el proceso ahora se viene ya el proceso de subvención de los 16,000 soles que han logrado. Precisamente el día de mañana los ganadores, directores, especialistas, vamos a tener una reunión con el FONDEP, con especialistas de FONDEP, para ver qué acciones vamos a seguir para implementar estos proyectos con la subvención de los 16,000 soles, maestro Wilman. Muy bien. Muy bien, así que entonces ha sido una excelente participación de la región de Apurímac. Me dice que ha sido más de 150 postulantes, de los cuales han sido ganadores 14 instituciones, ¿no? Y eso hay que destacar, Están en camino, así que seguro que va a haber una especie de retroalimentación, de reforzamiento, de reajuste a nuestros proyectos en cada una de las instituciones educativas, porque ya está el próximo año a la vuelta nada más, y además también ya viene pues las buenas prácticas, ¿no es cierto? Las buenas prácticas docentes que también se desarrollan todos los años. ¿Cómo fue, maestra? ¿Cómo fue la coordinación, el trabajo que ustedes despliegan con cada una de las UGELs y también con los directores y los docentes de cada una de las instituciones educativas? Creo que es importante esta articulación desde el FONDEP, ¿no? Que vienen desarrollando, todos en conjunto van empujando, como se dice, estos proyectos de innovación, maestra Lucía. Así es, las convocatorias, maestro Wilman, siempre ya se están produciendo a inicios de año. Por lo tanto, invitamos a todas las instituciones educativas, docentes, directores, a que comencemos desde ya a implementar, a proyectar nuestras prácticas exitosas, nuestras buenas prácticas, de tal forma que esto se convierte en proyectos de innovación que podemos presentarlo ya sistematizando progresivamente, sacando las evidencias, mostrando lo que estamos realizando año a año. Y realmente el FONDEP este año, desde enero, ha estado difundiendo ya sus bases, las asistencias técnicas en coordinación con la DRE y también con las mujeres. También hemos llegado a cada una de las instituciones interesadas, porque habían consultas tanto masivas como individuales, ¿no? Para que sean asesorados de los procesos de inscripción, de sistematización de los proyectos, y año a año se va a seguir dando. Y después de que han ganado, no significa que allí quedó, ya son ganadores, no, ahí viene la implementación, pero con asistencia técnica particularizada en las 3 categorías. Ya los especialistas de FONDEP, en coordinación con
la DRE y la UGEL lo que hacen es dar asistencia técnica tanto pedagógica como económica, de subvención, porque ambas cosas van de la mano. No es que solamente se ganó los 16.000 y ya invertimos en algunas situaciones del proyecto, no. También va de la mano con la asistencia pedagógica. Si hemos propuesto una estrategia de aprendizaje, esa estrategia tiene que fluir, tiene que seguir practicándose para obtener los logros y después podemos seguir sistematizándolo y seguir presentándonos al próximo año. Pero no solamente ello, sino también lo importante es institucionalizarlo, es decir, practicarlo en toda la institución educativa y que se haga sostenible. Es decir, que no solamente se experimente con una promoción, 2 promociones, sino que sea ya parte de lo que se realiza en la institución educativa año a año, pero cada vez perfeccionando más. Siempre va a haber fortalezas, debilidades, y hay que superar esas debilidades para que esto se haga sostenible y que tenga buenos logros. Eso es lo que se hace en los proyectos de innovación. Y hablando también de las buenas prácticas, muy pronto ya anunciaremos el concurso. Hay que estar implementando, hay que estar ingeniándonos. Por ello, los maestros somos creativos y frente a los retos que se producen, frente a los desafíos, las necesidades de los estudiantes, siempre surge algo creativo para que los maestros puedan aplicarlo con sus estudiantes, desarrollarlo y finalmente esto se convierte en un gran proyecto. Y si resulta, estamos hablando de innovación educativa y lo mejor es que lograremos mejores aprendizajes con nuestros estudiantes. Eso es lo mejor, maestro. Así es, maestra Lucía. Realmente es un enorme trabajo que despliegas. Tú personalmente tenemos que destacar el trabajo que desarrollas en la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Aparte de las innovaciones, de hecho tienes otras tareas también que cumplir, pero le das un énfasis especial a esta tarea de promover las innovaciones y las buenas prácticas en la región de Apurímac. Eso hay que destacar de parte tuya, maestra Lucía. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias. Seguiremos impulsando también desde la radio. Para eso es este espacio de la Escuela del Aire, maestra Lucía, con confianza. Y así que vamos a seguir impulsando las innovaciones y las buenas prácticas. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias por esta oportunidad, Wilman, y muchas gracias a todo el público oyente. Gracias. Gracias, maestra Lucía. Bueno, ahí hemos estado con la maestra Lucía Chávez, especialista de innovaciones y buenas prácticas de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Muy bien, como ha dicho, hay ya una muy buena cantidad de instituciones educativas, maestros y directores que se presentan a este tipo de concursos y destacan a nivel nacional. Así que a las 14 instituciones educativas también ganadoras de la región de Apurímac, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento. Sigan innovando, hay que hacer cosas nuevas, distintas, ¿no? A lo que nos dicen también, ¿no? Hay que innovar, hacer cosas creativas en favor de nuestros estudiantes. Muy bien, señores. Ahora nos vamos a difundir, ¿no?, este audio que hemos grabado in situ en el mismo lugar de los hechos. Se ha desarrollado este intercambio de experiencias exitosas en escuelas saludables de Joya y Tacmara. Escuchemos ahora este intercambio de experiencias exitosas en Joya. Mujer de Bancay programamos este intercambio de experiencias en la comunidad de Joya. Sé que es un proyecto interesante de Muna y Achayhuasi. Vemos todos sus componentes. Bueno, esta es la institución educativa de Joya. Hoy, como hemos manifestado, hoy día se va a desarrollar el encuentro de maestros que vienen a visitar la institución educativa. Vengan por acá, por favor. Mapea, son huequiste quichariches. Son huequiste quichariches. Un maquiste quichariches con el cancho. Alguien cae con una chispa.
ama imapas hakapas, rumipas, ama makanakuypas, urmaykuypas kananpaq ñuqanchikqa shumaqta mandarikuna. A nuestros apus, a nuestra Pachamama, a todos los seres de la naturaleza que nos protegen siempre, todos los días, y que también nos dan su sabiduría, su amor, nos dan toda su cariño. Vamos a brindar nuestro respeto a nuestros apus. A la Madre Tierra agradezco a los apus por este momento especial, por esta oportunidad que nos das, Madre. Que esta reunión, que este encuentro signifique siempre este trabajo en equipo, este trabajo comunitario, este trabajo respetuoso entre maestros, directores, autoridades, ese trabajo coordinado. Damos agradecimiento a la Pachamama para que cada día sea mejor, para que cada maestro sea también aquel que pueda marcar los hitos, las metas de los niños, de las niñas, para poder construir un mejor Perú. Apunchikunata yuyayarikuni imanrayku khayna uñunakuypi sumaqta llapanchista kay pachawananchispaq uñulla ñawpaqman puririchiwananchispaq. Reciban el saludo de la Gerencia Regional de Educación del Cusco, de la UGEL Paucartambo específicamente, Tierra de la Mamacha del Carmen, del APU 3 Cruces de Oro, APU Cañahuay. En esta oportunidad decir, ¿no?, que este tipo de pasantías, de hecho, que nos fortalece la gestión que venimos haciendo desde la UGEL y desde las instituciones educativas. El evento que nos convoca el día de hoy pueda realizarse y plasmarse en la mejora de la calidad de nuestros estudiantes, para que mi linda escuela este año y los años que vienen sigan dándonos esos frutos para mejorar en nuestros logros de aprendizaje y las formas como atendemos a nuestros niños. El día nos vaya bien, pero todos los días nos vaya bien en todo lo que hagamos. Mucha fuerza, que es un buen año para cada uno de ustedes. Que la Pachamama nos den su energía, los apus que nos cuidan, nos protejan. A esta institución educativa que con mucho cariño pues le estamos recepcionando. Bienvenidos a todos y pues disfruten de la alimentación. Son 14 años que venimos trabajando con esta estrategia, gracias a la Fundación Sullana y a la municipalidad, ¿no? Gracias a la alianza que hace la municipalidad, la UGEL y Fundación Sullana. En la alimentación de los chicos es para complementar la alimentación de Jaliwarma, y si tenemos productos de más, lo que hacemos es que los propios niños puedan vender. Nosotros somos un ámbito antiguo y seguimos trabajando con la estrategia Muna Yachayhuasi, ya que los ámbitos antiguos tienen que seguir ejecutando el proyecto, seguir dándole sostenibilidad también, ¿no? La cocina antigua es en la parte de arriba donde dice Fundación Sullana. Esa es nuestra primera cocina que hicimos en el 2011. Es una cocina a leña que a veces lo utilizamos como alternativa, ¿no? Cuando se nos termina el gas, vamos a trabajar, van a cocinar con leñita, o cuando tenemos actividades grandes, las mamitas preparan ahí los alimentos. En la parte derecha todo lo que son papeles, cartones, ¿no? Para que se pueda reciclar también. Luego tenemos nuestro centro de acopio. Los niños traen todo lo que son las botellas, plásticos y también las latas, ¿no? Y las mamitas ya saben, cada vez que cocinan, tienen que traer acá las latas de la leche, del atún. Cuando hacen la limpieza de la cocina, de nuestro segundo proyecto de la producción de fresas. Esta idea nace en el 2019 gracias a una visita que realizamos al domicilio del señor Pinchi. Primeramente es el fitotoldo, hemos construido, ¿no?, en una faina con todos los padres familiares, ¿no?, con todos los papás, ¿no?
Entonces de ahí este fitotoldito ya tiene años. Precisamente que no queremos perder, que desaparezca nuestra producción de fresas. Vamos a seguir continuando, ¿no? La estrategia escolar Mi Linda Escuela Muna Yachayhuasi en ámbitos antiguos consiste en realizar el mejoramiento de aquello que nosotros ya hemos hecho antes, ¿no? Y darle la sostenibilidad para seguir trabajando y brindar una escuela saludable a los estudiantes y también proteger la madre tierra. También es promover el trabajo intersectorial a favor de la educación, es decir, que nos han incentivado a que nosotros podamos buscar aliados. Institución con la manta visitamos aquí pero ya que están agradecidos con mami, papá y en allá no hay más adelante man luxigo y tamanaico y sapawa tamana con jamanaiko tamanaiko cho y adelante mandas chuabaiko luxerico no hay más adelante man luxinan tamanaico y en allá no hay yankari karaico con hawarika mungischa pasiara mungischa mami papas intironta yankas haikota y maina yankas haikota hawai katamungi kuchanas pachaiman hinach adelante man luxinaiko papas más empeño tan ayana paika takamangico. Definitivamente no queremos decir que todo lo ha hecho Fundación Sullana. Los que lo han hecho desde el fondo del corazón han sido los papás, porque quieren ver en mejores condiciones a sus hijos. En eso se han sumado la municipalidad, se ha sumado más que todo en todo este tiempo la UGEL para darle sostenibilidad. Y definitivamente creo que ahora nos vamos convencidos de que el trabajo articulado de manera intersectorial permite este tipo de logros y resultados. Todo esto se logra gracias a un buen clima institucional que manejamos en la institución educativa. A la hora de trabajar todos somos uno solo. Acá no hay que la directora, que él no puede, que el presidente no. Todos somos iguales. A los especialistas que nos han ayudado demasiado. Muchísimas gracias, siempre con sus palabras nos han orientado, han venido a darnos ánimo. Ya decíamos acá queda, pero no, ellos siempre nos han dado y nos han motivado para seguir adelante. Por eso estamos bien agradecidos a los colegas, a todos los especialistas. Siempre hemos tocado puertas, como ya dijo creo los colegas, para hacer algo. Recomiendo a mis colegas, a los que estamos todos, creo que somos docentes de acá, recomiendo, como dijo mi colega, el clima institucional es la base. Si no hay eso, todo está perdido de verdad. Porque si hay algún conflicto en una institución, pues a veces suceden, hay equipos, hay grupos y todo no marcha bien. Pero sin embargo agradezco a Dios porque acá trabajamos unidos y eso es lo más importante. Esta tierra, una esfera de vida, y esa vida está llena de animales y plantas y seres humanos, muchas otras cosas. Hay que cuidar nuestro planeta con mucho amor, porque si lo contaminamos, las capas que nos protegen del sol se debilitarán y podemos morir. Para cuidar nuestro planeta con mucho amor, no tiremos basura a la calle, ni la quememos, no fumemos, no cortemos los árboles, para que el ambiente no sufra. Recordemos que el planeta Tierra es nuestro hogar. Gracias. Guaira Guasipi, Yachayhuasinki. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La Escuela del Aire Guairahuasipi, Yachayhuasinchis, educando en la diversidad. Amables oyentes, hemos escuchado este audio que hemos grabado in situ, ¿no? En este intercambio de experiencias exitosas, pedagógicas, en las escuelas saludables y podemos decir también escuelas seguras, ecoamigables, escuelas acogedoras de Joya y Tacmara. En este caso de Joya hemos escuchado, ahí está la voz de los niños, de los profesores, compartiendo las experiencias, ¿no? exitosas desde hace varios años ya que vienen desarrollando en esta institución educativa. Para un poquito más ahondar
este tema de esta pasantía o de este intercambio de experiencias donde han participado más de 100 visitantes, desde de Cusco, de algunas UGELs también de la región de Apurímac han participado. Estamos en contacto telefónico con el maestro José Abel Condori. Él es coordinador del subprograma Educación de Fundación Sullana, que está impulsando este tipo de trabajos de las escuelas saludables en la región de Apurímac y también en otras regiones. Hola, maestro José. Y Mainayan Adillancho Kai Guayrawasi Yariskunataya Napayoko. Fundación Sullana, que está liderada por la presidenta, la señora Úrsula Kuhn, y el señor Alberto Arango, que siempre están dispuestos a poder seguir aportando en la educación de la región Apurímac y de todo el sur, ¿no? Estamos trabajando en Cusco, Puno y Apurímac, y Apurímac en los últimos años ha tenido muy bonitos resultados en la cuestión de educación. Muy bien, maestro. De verdad tenemos que resaltar y destacar el trabajo que está desarrollando, desplegando, sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades campesinas, dándole un nuevo, se puede decir, un nuevo horizonte, esperanzas, transformación, cambio en nuestros pueblos del Perú profundo, en las zonas rurales. La educación rural, con la presencia de Fundación Sullana, ha tenido algunos logros, resultados importantes, sobre todo impulsando las escuelas saludables. A través de esta estrategia interesante, ¿no? Mi linda escuelita, Ronasimi Pejariki, Mona y Yacha Iguasi. Así que cuéntanos cómo se va impulsando esta estrategia en estas instituciones educativas, maestro José. Mi estimado Wilman, existen para este año la implementación, la estrategia escolar municipal 2024 para dos ámbitos, ¿no? Estamos hablando para ámbitos antiguos, que es también recuperar y más que todo dar a conocer también los resultados desde el 2011 al 2019. Es por eso que se ha impulsado para poder visualizar de qué cosas han quedado desde el 2011 hasta ahora. Y como te habrás dado cuenta, la escuela de Tacmara y Coya nos han mostrado cosas muy bonitas, ecoamigables, porque se usa con material de la zona, se da, digamos, mucha importancia a la participación de los padres de familia. Recordemos que en la época de los 2005, 2010, uno de los problemas en la educación era la falta de participación de los padres de familia. Así es. Pero ahora vemos de cómo los padres de familia se han ido involucrando en la educación de sus hijos, porque consideran importante que en el desarrollo de los pueblos la educación es un factor importante. Así es. Y también, ¿no? O sea, ya anunciamos allí que ya se está trabajando también de manera articulada y han sido también este público objetivo de las municipalidades de Lambrama y Huancarama de Apurímac, quienes han participado también de este intercambio de experiencias. Definitivamente es un reto para ellos y ya tenemos ya algunas fotografías del distrito de Lambrama, ¿no? Quienes están armando ya sus mapas parlantes, su cronograma, están mejorando sus innovaciones, las escuelas están cambiando con la participación de los padres y sobre todo, ¿no? El compromiso y la innovación, la creatividad que le ponen nuestros maestros en la zona de Lambrama, Huancarama, en Apurímac. Y yo sé que para el mes de julio ya vamos a tener los primeros resultados. Seguramente para el siguiente año el intercambio de experiencias será en estos distritos, ¿no? De Lambrama. Así es. Y cabe indicar aquí el trabajo articulado. O sea, la UGEL cumple un rol muy importante. En este caso la UGEL Abancay y la UGEL Huancarama, articulada con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, ¿no? Quienes también siempre han mostrado el interés de poder mejorar. Si bien es cierto, las limitaciones son en este tiempo a nivel de las escuelas que no tienen
digamos, legalizados y saneados sus terrenos, y en muchos de los casos son postergados, ¿no? Porque el Estado no puede invertir en una institución educativa cuyo terreno no esté saneado. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Claro. Por eso de allí el aporte, digamos, de toda la comunidad educativa es muy importante para mejorar la educación. Así es, maestro José, de verdad, destacar, ¿no?, a los ámbitos antiguos. Ahí está, los visitantes, los más de 100 visitantes que han venido desde la UGEL de Aymaraes, han estado de Huancarama, también la directora de Grau, ¿no?, la directora de la UGEL de Grau, y de Paucartambo, de Cusco, Josco Yachtamanta, Chayaramón, Coriki. Y Paikonapas, Riki Hawayatamón, Rimachkankuya, Paikonapas, Arika y Pipas, Yankashasjakon, Kaipipas, Urashasjakon, Alin Mikaja, Nispan, Paikonapas, Riki Hawaratamspanko, Rimachkanku, Rimaratamón, Guauchichay José. Eso es destacable, que vienen de diferentes UGELs y también de la provincia, o digo de Paucartambo, ¿no?, de la región de Cusco. No nos olvidemos, maestro José, que también han estado ustedes hasta hace poco, hasta el año pasado, en Curahuasi, y hay 9 instituciones educativas ya reconocidas como escuelas saludables, maestro José. Así es, no solamente en Curahuasi, sino también en Pacobamba. Pacobamba, sí. Definitivamente en Curahuasi las instituciones educativas ahora están pasando en una segunda etapa, y cada una de estas instituciones educativas han presentado sus proyectos al FONDEP. Por ejemplo, la institución educativa de Antilla en secundaria para este año ha sido también ganadora para el FONDEP, ¿no?, junto con la UGEL Abancay. Entonces, felicitaciones también a esta institución educativa, y al igual que las demás instituciones educativas que día a día están mejorando las condiciones de educabilidad. Ese es el primer paso que hay que generar para luego ir mejorando en la cuestión de la mejora de aprendizajes. Para ello también se han ido construyendo de manera participativa junto con la UGEL siempre, ¿no? O sea, no podemos, digamos, entrar a la casa, en este caso de la UGEL Abancay, sin antes ponernos de acuerdo con ellos, ¿no? Porque ellos son los que gestionan, son los que acompañan, dan la asistencia técnica, y allí saludamos la presencia también de la profesora Margot, la profesora Tania, a tu persona misma, digamos, quienes han participado en la construcción de estos cuadernos de trabajo que están contextualizados. Los niños, al poder observar estos materiales, se ven reflejados, y entonces el aprendizaje cada vez se convierte mucho más dinámico, ¿no? El año pasado también la institución educativa Nuestra Señora de la Mercedes, de Antilla, Mercedes, también ha sido ganadora, sí, ¿no?, del FONDEP por segundo año consecutivo con su proyecto Ludomatic, ¿no? Entonces, yo creo que los profesores están generando diferentes procesos que van a, digamos, más adelante tener los resultados y el impacto que se necesitan, ¿no? A veces las personas exigimos, ¿no?, que se construyan puentes. No está mal, ¿no?, puentes, edificios, pero el invertir en la cuestión de educación, de capacidades, es algo que se va a quedar con las familias, con las personas, con los niños, que a futuro van a ser un aporte grandioso para el desarrollo de nuestro país. Sí, maestro, efectivamente, en una de tus intervenciones, recuerden, Joya, dijiste, no nos podemos llevar todo el crédito a Fundación Sullana. Este es el trabajo también de las instituciones tutelares de la educación, la DRE, la UGEL, pero principalmente la participación directa, voluntaria, ¿no es cierto?, muy participativa de los papás, ¿no?, de los padres de familia y de las autoridades locales, maestros. Eso hay que destacar también a los docentes y también a los directores y estudiantes. Así es, maestro Wilman. Sí, un factor importante dentro de todo este proceso también es el involucramiento de la municipalidad. Siempre vamos a valorar, digamos, ese trabajo articulado, ¿no? O sea, recordemos, en la construcción del proyecto educativo nacional al 2036, lo que se visibiliza allí es de que se debería trabajar de manera intersectorial, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de propiciar
Definitivamente Fundación Sullana es una organización sin fines de lucro, una organización que va a fortalecer más que todo en el desarrollo de las capacidades, y hay una frasecita que nos acompaña también, al igual que el Muna Yachayhuasi, ¿no? Alinta Causani Calpaigo, o sea, vivo bien con mi esfuerzo. Definitivamente las personas, nuestros hermanos de las diferentes comunidades, ya no viven de rodillas, ¿no? Solicitando que se les pueda dar las condiciones, sino que ellos generan las condiciones para poder apoyar a sus hijos en la mejora de su educación. Entonces, si eso sucede, generalmente va a haber también una presión desde la municipalidad y ellos van a seguir aportando para poder seguir invirtiendo en la educación. Definitivamente esto es un elemento dinamizador dentro de todo este proceso de construcción de desarrollo de nuestro país. Muy bien, maestro. ¿Qué podemos destacar? Yo sé que hay, por ejemplo, en ámbitos antiguos hay 3 componentes, en los ámbitos nuevos hasta 4 componentes del Muna Yachayhuasi, de la estrategia, pero lo más destacado de esta estrategia que están poniendo en práctica e implementando en las instituciones educativas. ¿Qué podemos decir de esta estrategia? ¿Qué trascendencia y logros tiene, ventajas tiene aplicar, implementar esta estrategia del Muna Yachayhuasi, mi linda escuelita, en estas instituciones educativas, maestro? Cabe precisar que el objetivo en ámbitos antiguos, es decir, desde la gestión del 2011 al 2019, que ha sido la zona de Huanipaca, el objetivo es consolidar instituciones educativas saludables, ecoamigables, promotoras de buenas prácticas e innovación educativa desde un enfoque intercultural integral. Es decir, o sea, de cómo esas mejoras, ¿no?, que tienen un fin pedagógico, también puedan generar buenas prácticas e innovación educativa, pero con un enfoque intercultural. Aquí la interacción, ¿no? O sea, conversando con los mismos docentes, ellos han mencionado, ¿no? Nosotros cuando llegamos a la comunidad valoramos mucho aún el tipo de alimentación que ellos consumen, ¿no? Nosotros no criticamos, sino estamos aprendiendo a convivir, a respetar, ¿no? Y ese es un principio fundamental también de la interculturalidad. Entonces, yo creo y estoy seguro de que estas instituciones educativas que permanecen en el tiempo, ¿no?, son también modelo para poder, digamos, seguir implementando la propuesta en las otras instituciones educativas, ¿no? Para este año, en ámbitos antiguos, estamos hablando ya no solamente 3 componentes, ¿no? Hemos ido acomodando también de acuerdo a las exigencias de la resolución ministerial 487 del Ministerio de Educación en relación a las condiciones de servicio educativo para el 2024. Recordemos que el primer componente, al igual que en ámbitos nuevos, es la alimentación escolar, ¿no? En este caso lo que se está promoviendo es la nutrición escolar segura y saludable. Definitivamente esto está articulado con la propuesta que tiene también Caliwarma, porque Caliwarma lo que les pide a las instituciones educativas es que tengan una cocina, que tengan un comedor y un almacén donde puedan gestionar los alimentos. Pero a ello nosotros contribuimos también con la generación de un biohuerto que complemente a la alimentación, o sea, que haya una alimentación balanceada, ¿no?, entre lo que entrega Caliwarma y también con lo que produce la misma institución educativa con la participación de los padres de familia. Se han generado hermosos biohuertos, tú lo has visto en Joya, por supuesto. Están haciendo la fresa, están produciendo fresa, eso de todas maneras complementa, y no solamente a nivel de la institución educativa. Yo creo que la directora y el profesor Luis, quienes han ido trabajando desde antes, han tenido una visión también un poco de poder articular. Esto siempre está articulado con la familia y escuela. No podemos dividir ese binomio, ¿no? Entonces, ese es un elemento del primer componente. El componente 2 está relacionado con el mantenimiento y la infraestructura educativa, pero en este caso es darle mantenimiento a las innovaciones que se han ido implementando desde el 2011. ¿Cuáles son esas innovaciones? El aula abierta,
están los espacios amables, que son los honguitos donde puedan interactuar a nivel de grupos, están las piletas móviles, está la forestación. El hecho de que una institución educativa tenga, ¿no?, sus plantas, sus flores, eso embellece, y entonces el niño cuando recorre empieza a disfrutar. Y eso también está articulado con el curso de CTA, ¿no? Ciencia, Tecnología y Ambiente, porque cuando anteriormente, ¿no?, el profesor iba con una lámina a decir, mira, esta es la planta, estos son las partes, ahora ya no lo hacen así. Se han convertido estos espacios también como un laboratorio de aprendizaje. Entonces, si quieren desarrollar esta asignatura, se van a su espacio de forestación, empiezan a analizar qué tipos de frutos, qué tipos de raíces. Ahí tienen todo su laboratorio. Igual tienen su parque infantil, y es interesante que eso también nuevamente responde al contexto. Recordemos que Tajmara, por ejemplo, es una institución educativa donde generalmente la lluvia cada día, digamos, es una bendición también de Dios, desde luego, pero también cuando cae hace que la madera, en muchos de los casos, se deteriore, ¿no? Pero creativamente, nuevamente, nos enseña, la misma comunidad educativa le ha puesto techo, ¿no? Entonces, eso para proteger sus innovaciones y que estos sean sostenibles en el tiempo. Tenemos también dentro de todo este proceso los sectores de aseo y los sectores de limpieza implementados en cada aula. Definitivamente eso genera también una corresponsabilidad de los estudiantes. El componente 4 está relacionado con lo que es mejora de capacidades. Si nosotros seguimos fortaleciendo las capacidades, para eso justamente se implementan los cuadernos, se sigue promoviendo el uso de su taller de carpintería, porque cada una de estas instituciones educativas donde se interviene también reciben un tablero de carpintería, ¿no? Siempre manejando el enfoque, por ejemplo, aquí se utiliza el enfoque de María Montessori, ¿no?, la metodología Montessori, de que puedes usar cualquier, digamos, herramienta, pero con el cuidado necesario. No podemos decirle, no lo toques, ¿no? Es igual que a un niño cuando le digas, no coges el cuchillo, ¿no? Entonces el niño se asusta y no lo va a hacer. Pero si tú le enseñas a decir, mira, lo puedes usar, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque esto sirve para partir, ¿no?, la papa, la fruta y otras cosas, entonces el niño va a entender y lo va a hacer con cuidado. Entonces ese es el enfoque, ¿no?, que le estamos dando. Y lo otro es, todo material que es extraído de su lugar debe ser devuelto también a su espacio. Entonces, por eso el tablero tiene una sombra, y automáticamente cuando uno va, dice dónde está el serrucho, porque está faltando. Le es más fácil controlar al docente qué herramienta le está faltando, ¿no? Entonces, y finalmente, todo eso bajo la gestión y participación de los padres de familia, ¿no? Esto relacionado en todo lo que es ámbitos antiguos. Y en la cuestión de ámbitos nuevos, en este caso, para Lambrama y Huancarama, el objetivo es lograr instituciones educativas saludables, ecoamigables, pero con niñas y niños calle cero, ¿no?, sin anemia, con menos desnutrición, pero también igual desde un enfoque integral e intercultural. Esta intervención es integral, decimos, porque va, digamos, un equipo de Fundación Sullana a través del convenio con la Municipalidad de Lambrama y la Municipalidad de Huancarama, y en articulación también trabajo así muy en conjunto con la UGEL. Entonces recorren por cada una de las instituciones educativas. Aquí lo que no queremos es que el docente tenga que salir para una capacitación, no se centraliza en el centro de la municipalidad, sino el equipo recorre institución por institución, comunidad por comunidad, familia por familia, ¿no?, dando la asistencia técnica para que puedan también mejorar tanto las viviendas, para que se conviertan más adelante en viviendas saludables. Y a nivel de la escuela, ¿no?, escuelas saludables, pero también ecoamigables. Aquí también manejamos los 4 componentes, y un preámbulo allí, todo empieza con la visión, o sea, la visión que está articulado en el proyecto educativo institucional,
Lo que pasa es que eso se plasma en la pared, ¿no?, de la institución educativa a través de un dibujo, y entonces dice, esta es la escuela que queremos, que es también la propuesta del Ministerio de Educación. Recordemos, hace 7 años atrás, el Ministerio de Educación lanzó la propuesta, ¿no?, la escuela que queremos. Definitivamente eso también está plasmado allí. Los niños participan en la construcción de toda la propuesta y entonces ellos dicen, nosotros queremos que en nuestra escuela haya un parque, queremos que hayan senderos seguros, queremos que haya plantas, flores, frutas, ¿no? Entonces eso se va plasmando a través de un dibujo, ¿no?, de cómo está ahora y cómo está después. Pero eso no se puede, digamos, realizar si no se pone a través de un cronograma, ¿no? El cronograma te ayuda a medir cuándo lo vas a hacer, y eso también está articulado con el plan anual de trabajo. Si nosotros no podemos ya plasmarlo de manera clara, entonces podemos medir también cuánto hemos avanzado a nivel de institución educativa. Y en este momento, o sea, muy contento porque ya los resultados se van a visorar. Los resultados serán en un corto plazo, ¿eh? Sí. Hemos empezado en el mes de marzo y ya se están generando, ¿no?, ya los resultados, y eso, o sea, es un aliciente también para mi persona y seguramente para la UGEL, porque siempre conversamos con ellos, les decimos, mira, están avanzando en esto, y dice, qué bueno, ¿no? Entonces hay que seguir apostando por la propuesta, ¿no? Entonces es una propuesta bastante, digamos, activa para los mismos docentes. El primer componente, al igual que en ámbitos antiguos, está relacionado en este caso con la alimentación escolar segura, para generar las condiciones de la alimentación saludable. El segundo está relacionado con la mejora e implementación. Acá sí no hay innovaciones, entonces hay que crear las innovaciones, hay que construirlas. Y el tercer aspecto es el desarrollo de hábitos saludables, ¿no? Para eso se implementan las piletas móviles, se tiene el sector de aseo, donde los niños mismos empiezan a marcar de cuánto se están lavando las manos. Y allí un paréntesis solamente, ¿no? Pareciera que la pandemia no nos ha, digamos, quedado como resultado del lavado de manos, ¿no? Mucha gente ya en este tiempo se ha olvidado nuevamente de lavar de manos, ¿no? O sea, lavar sus manos. Yo creo que eso es muy importante, no debemos bajar la guardia. El lavado de manos no solamente te previene de la COVID, sino también otras enfermedades recurrentes en relación al niño y a la persona. Y finalmente, igual que en ámbitos antiguos, la gestión de los recursos y la gestión, ¿no?, digamos, ante instituciones tanto privadas y públicas es muy importante en la construcción de estas escuelas saludables, mi estimado Will. Muy bien, José, muchas gracias por este resumen de lo que significa la estrategia Muna Yacha Iguazil, mi linda escuela. Ahora con fuerza ya en el distrito de Lambrama. Así que ahí la competencia y participación directa de la municipalidad, la UGEL y por supuesto también de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Todos apostamos, Fundación Sullana por supuesto, todos apostamos por la mejora de la educación, de la calidad educativa en nuestros pueblos, muchas veces olvidadas, ¿no es cierto? En los pueblos del Perú profundo hay muchas carencias, pero con la participación en conjunto, articulada, con ese esfuerzo en conjunto, creo que sí se puede hacer algo por estos niños, por estas niñas. Muchas gracias, maestro José, por tu presencia en la Escuela del Aire en Guayrahuacipi, Yachaywasich. Hasta la próxima, estaremos siempre conversando de los avances de Fundación Sullana en estos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Wilman. Igual mandamos nuestro saludo a nuestros radio oyentes de esta prestigiosa emisora, de este programa, de este espacio que definitivamente genera la educación, que esa es la razón también de los medios de comunicación. Muchas gracias, mi estimado Wilman. Gracias, hasta la próxima, maestro. Maestro. Y ahora escuchemos cómo se desarrolló esta pasantía, este intercambio de experiencias exitosas en la escuela de Tupac Amaru II de Tajmara, Huanipaca. Escuchemos. Un aplauso para nuestros visitantes, señores padres de familia.
el director de la Dirección Regional de Educación, la señora directora de la UGEL Abancay, la señora directora de la UGEL de Aymaraes, UGEL Gran, Huancarama también. En este día radiante de sol, queremos recibirlos de mucho cariño y con tanto orgullo a cada uno de ustedes. Sé que vienen ustedes a ver las experiencias de trabajo de esta institución. Queremos recibirlos de todo corazón a cada uno de ustedes. Sé que los padres también están acá presentes para poderles decirles, aquí está Tajmara. Yapayan ama utakuna, yapayan utakuna, yapayan warno masiguna. Mujapa sutimi Diego Loay Sanjo, sokta mihi pingashani, tupa hamaru yachiwasipi. Kuna miho hararuta hararu musaikis hainatan ning. Urhukuna apa hawaris paini, anchata kusukuni. Tukuy sa hulmanta kanya ini hanak pacha taitanchista. Tukurichi kansayta sulah tawai turisang manta. Kanya sirikus hanta. Chayuhu biya chawasikus sulah talanggaring. Alis lang hurinaguna. Kansara akmu pachamama. Ama sarin chagsun julah kanchispi. Tukusyang hutang nilang isurku. Kurita hulmita tapay kuspa. Pachamamata hasta warang huchispa. Yapayang umalihkuna, yapayang amang taguna, yapayang warna masiguna, yapayang rinaguna, yapalanchis, wag nakiya, wag sulhuya, amachasyon pachamamanchista, amanya sinchita wakachisunchu, anyan. Hawa suyukunamanta hamuk, amauta masikuna, yachay wasikunapi llamka, amauta masikuna. Tajmara llaqtanchis kusisunku chaskisunkichis llapallaykichista. Tupa hamaru yachay wasipi llankaq amautakuna, yachaq warmakuna, Tajmara llaqtapi tayta mamakuna, lliwlla ancha kusisunku chaskiykusunkichis, chaskiykiku llapallaykichista. Apunchiskunapas sinallataq kusikun. Hatun napaykuyta chayarichimuykichis sapankaykichisman. Así como ven los trabajos que venimos realizando, creo que hablan de por sí. Hago llegar mi profundo agradecimiento, reconocimiento, la gratitud a nombre de los maestros, maestras, niños y niñas, madres y padres de familia, la comunidad en sí de Tajmara. Todos estos componentes que se viene trabajando es con el único propósito de fortalecer el aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños. A través de la estrategia Mi Linda Escuela Muna Yachayhuasi. Todos estos componentes, toda la implementación se viene pedagogizando. Nuestras niñas y nuestros niños vienen mejorando su nivel de aprendizaje. Mi escuela les recibirá con muchos abrazos y mucho cariño. Nosotros somos bien agradecidos cuando viene una visita. Les recibiremos con fuertes palmas. Gracias. Sirve para leer, para compartir lecturas y para hacer asambleas con los padres de familias, profesores y niños. Kuna menujo que aula abierta nos amadan no más tenemos y una perme que aula abierta ñawinchanko janko chep kuñunakunko
chayba sumaqta mastarishpa allinta kawsanku. Kayta ruwanku llapa humpiywan, usikuywan y allin kanan. Estas son las piletas móviles. Tiene funcionalidad para poder atender a todo un equipo, a todo un grupo de niños. Muchas veces nuestros lavaderos solamente son para 2 o 3 personas, mientras que aquí tenemos la facilidad, ¿no?, de poder lavarnos las manos. Las niñas y los niños se lavan en estos piletas móviles toda vez que sea necesario. Visitantes, hoy voy a exponer del biorte. El biorte hemos hecho con los ayudas de nuestros padres de familia. Primero, para sembrar los alimentos, preparamos la tierra. Y luego de eso, los sembramos. Luego los vegetales sirven para los niños y niñas. Para que sean inteligentes y bien alimentados y saludables. Con las comidas chatarras puede haber la enfermedad que se dice anemia, pero con estos productos saludables podemos vencer a la anemia. Y acá tenemos en nuestro chakra, tenemos muchos vegetales. Bien, explicar también en el frente de cada aula hay jardines. Pues es por grados estos jardines, donde que el colorido da bastante alegría. Yo voy a exponer de los juegos recreativos. Estas llantas no sirven de mucho, no sirven como para en educación física, en suma y en otros más. Ahí tenemos 2 pasamanos. La parte grande es para los niños de cuarto, quinto y sexto, y la pequeña es para los niños de primer, segundo y tercer grados. Y al contorno están las bancas para los alumnos para que puedan disfrutar de la lectura. Ahí tenemos los periódicos, revistas, diferentes ejemplares para que cada docente tiene su chocita lectora. Entonces acá nadie puede quitonearse nada, gracias al apoyo de los padres de familia, autoridades comunales. Orgánico, inorgánico, nisjata noja justawan y achipaichimsaikis. Orgánico nisjaja tukuy ismo jupakunan kaypi ismun. Kay papepa, kay haran chaykunata churaspan ismuspa kaypi orto nisjama apayku. Kay inorgánico nisjanata mana ismujuna. Kay plástico nisja jinakuna. Kay inorgánico nisjaja reutilisanapaj kanraqmi. Kay waqpi jardinaykupi rikusqaykis hina descartablekunata churashayku, chaykunata ranaykupaqmi nuqayku kay inorgánico nisqata churayku, kay reciclaje nisqata añay. El proscenio sirve para perder el miedo, para expresarnos nuestros aprendizajes, para cantar, para hacer poesías, para actuar, etcétera. Gracias. Antes de la ejecución del proyecto, los niños, docentes y la comunidad desconocían hacer trabajos recreativos, de ofrecer comunidad en la escuela para mejorar los aprendizajes, formar hábitos hacia una vida saludable, organizado tanto en la escuela, casa y la comunidad. De la misma forma, no existía hábito de clasificar la basura en todo el contorno de la institución y la comunidad. Estaba lleno de plásticos, latas, envolturas, descartables. Simplemente no existía un centro de acopio. Pues en el año 2012 cambió la visión de nuestra escuela por la propuesta de la ONG Fundación Suyana de la ciudad de Cusco, quienes pues firmaron por entonces el alcalde Ramiro Márquez Ticona, alcalde del distrito de Huanipaca, quien ha tenido pues la voluntad de firmar este convenio, motivo por el cual pues se hace presente en el distrito de Huanipaca Fundación Suyana.
Guayrawasipi, Yachaywasinki. Escuela del Aire, educando en la diversidad. Guayrawasipi, Yachaywasinchis, la Escuela del Aire, amables oyentes. Allí está, hoy hemos tocado este tema de las escuelas saludables, escuelas ecoamigables. Se ha desarrollado con mucho éxito, ¿no? Este intercambio de experiencias exitosas, pedagógicas en estas instituciones educativas de Joya y Tacmara, instituciones referentes del distrito de Huanipaca. Y por supuesto hay también otras escuelas que es digno de resaltar, ¿no? En Curahuasi hay varias instituciones también que han venido desarrollando estos componentes, ¿no? de alimentación saludable, la mejora de la infraestructura, sobre todo propiciar, ¿no? La participación de los padres de familia, los estudiantes que han venido desarrollando esa capacidad de exponer, ¿no? de perder miedo, como lo que han escuchado, ¿no? de los niños, de las niñas de Tacmara, de esta escuela, ¿no? de Tupac Amaru II de Tacmara, Huanipaca. Felicitaciones a los docentes, a los directores de estas dos instituciones educativas de Joya y Tacmara, a los docentes, padres de familia, son los principales impulsores de esta propuesta, de esta estrategia de Muna Yachayhuasi, mi linda escuelita, que viene impulsando en convenio Fundación Sullana, una ONG que trabaja en forma articulada con las UGELs también de Abancay y de Huancarama. En Huancarama también hay instituciones. En las próximas ediciones estaremos contactándonos con los maestros, los directores que vienen impulsando también este tipo de actividades educativas en Huancarama. Amables oyentes, Kaikamayan Carjacay, Programanchis, Nocahuanca, Tupananchis Camaña. Ya viene el show musical con Jesús Paniagua. Hasta la próxima, permiso.